Hola, ¿qué tal? Soy Chris García y hoy te quiero enseñar sobre cómo usar WhatsApp como una herramienta efectiva de ventas para que puedas potenciar tu negocio a través de chats conversacionales. Así que bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a decir acá es qué vas a ver en el curso. En esta masterclass vas a ver el enganche inicial o cómo enganchar inicialmente a tu cliente. Vamos a aprender el embudo como tal. Vamos a aprender a indagar sobre qué necesidades tiene el cliente y después aprender a cerrar una venta por WhatsApp. Así que bueno, el primer paso, antes de comenzar, lo que te puedo decir es que vas a necesitar WhatsApp Business. Hay muchos negocios, y esto lo veo constantemente, que todavía no se pasan a WhatsApp Business y siguen ocupando el WhatsApp de manera personal, o a veces el equipo de ventas tiene WhatsApp pero lo tienen de manera personal. Esto es un error porque WhatsApp Business te permite tener una mejor clasificación de los contactos, tener plantillas de conversación guardada y cosas que te permitan a ti automatizar un poco más tu proceso de venta como tal, y tu conversación puede estar estandarizada por esas plantillas. El WhatsApp personal no te permite eso, entonces es muy importante que tú te pases a WhatsApp Business si es que todavía no lo estás. Respuestas guardadas sería el segundo paso. Tú tienes que ya tener respuestas predefinidas para todas las cosas o las conversaciones más usuales que tienen las personas que consultan en tu WhatsApp. Esto usualmente suele ser precio, suele ser características de producto, suele ser métodos de pago y demás. Entonces mi recomendación es que uses las plantillas guardadas. Después, tengas un sistema de precios ya definido. Hay personas que porque venden servicios o porque venden productos que dicen, no, primero necesito conocer al cliente para cotizarle y demás, hacen que su conversación por WhatsApp no sea efectiva. Las personas usualmente hoy en día quieren rapidez en la información y esto lo vamos a ver a continuación, pero para eso tú tienes que tener tus precios definidos. Y por último, tener un sistema de ventas claro. No se trata solo de atender por WhatsApp, sino de saber exactamente los pasos que tienes que seguir una vez que enganchaste a tu cliente, que ya le diste la información, que ya te quiere comprar, cómo le vas a cobrar, cuál es el proceso de cierre de ventas, cuál es el proceso posterior a la venta. Y esto tiene que estar súper definido por tu equipo, por ti, para que puedan ejecutarlo de manera correcta y sobre todo lleven al cliente a una experiencia positiva. Lo primero que te tengo que recomendar es no sacarle al cliente del ecosistema de WhatsApp en un paso inicial. Esto es clave porque veo todo el tiempo un montón de negocios que lo primero que le dicen es, no, quiero que me compren mi web. Entonces, o le voy a mandar un link para que vea mi catálogo en otro lugar, o le voy a mandar un link a mi página web, a un PDF o lo que sea. Entonces, el cliente muchas de las veces pide una información inicial y esta información inicial a veces no es dada por las empresas. Cuando esto sucede, o le sacas a tu cliente, en este caso del ecosistema de WhatsApp, el cliente siente en el paso inicial que tú le estás forzando a hacer algo que él en ese momento no quiere. Entonces, es muy importante que tú tengas claro que el cliente te contactó por WhatsApp y quiere una atención por WhatsApp. Luego, si tú quieres llevarla a esta conversación de este punto a este punto, tienes que ser lo suficientemente hábil en la conversación para persuadirle a tu cliente de que haga esa parte. Pero en principio, si tú le mandas un link y le dices, no, a ver, quiere información sobre mi producto, tenga aquí está el link, eso es un error. Y ese error les cuesta a veces a las empresas muchas conversaciones perdidas porque no dan esa información inicial en el ecosistema de WhatsApp. Es por eso que ahora WhatsApp, por ejemplo, creó el catálogo de productos de WhatsApp, que es una herramienta súper potente que te permite a ti tener el catálogo de tus productos o servicios con su precio y su descripción, todo directamente en el ecosistema de WhatsApp. Esto es genial porque precisamente no le sacas a tu cliente del ecosistema. Y está muy bien en una primera instancia, aunque después sí puedes venderle por tu ecosistema de ventas online o por cualquier otro sistema de ventas que tengas, pero en principio no lo saques de WhatsApp. El segundo paso, y muy importante, no hagas textos muy largos. Las personas hoy en día no tenemos tiempo de leer, así que si es que tú generas textos que son demasiado largos, esos textos no van a causar interés en el cliente o en el potencial cliente, y en este caso perderás la oportunidad de que te siga leyendo a continuación. Entonces, usualmente el cliente lo que quiere es una información rápida y ágil. Para tener una información rápida y ágil, tú tienes que poder describir tu producto o servicio en un pitch de ventas muy corto, que sea lo primero que el cliente reciba a continuación o al principio de la conversación. Ahora, para lograr esta conversación, te voy a recomendar el tercer punto, que es
empezar a conocer al cliente por el nombre. ¿Por qué? Porque somos personas al final detrás de una pantalla. Y como somos personas, a las personas nos gusta interactuar con personas. Y una de las cosas que más funciona en este caso, en este tipo de interacciones que a veces son frías porque son en pantalla, es tratarle a la persona del nombre. Entonces, cuando tú le tratas a la persona del nombre, le estás diciendo: Cristian, ¿cómo estás? Mira, necesito que me digas esta información para poderte cotizar tu producto o afinar los detalles o demás. Tú lo que estás haciendo es personalizando ya de por sí la conversación. Cuando tú personalizas una conversación, las probabilidades de cerrar esa conversación de manera positiva son más altas, solo por el hecho de que a las personas nos gusta ser tratadas por nuestro nombre. Nos gusta escuchar nuestro nombre. Entonces, esto es un efecto psicológico que tiene que ver con cómo nosotros nos gusta ser percibidos o escuchar nuestro nombre en una conversación. En este caso, lo que te recomiendo es que tú empieces una conversación primero preguntando el nombre. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian, ¿con quién tengo el gusto, por ejemplo? O hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan y estoy aquí para atenderte, pero me gustaría saber tu nombre. ¿Sí? Entonces, la idea es, en una primera instancia, extraer el nombre de la persona. Hay veces que esto también es útil cuando las personas tienen personalizado su nombre directamente en el WhatsApp y ya tú indagas y vas y ves el nombre y automáticamente le llamas por el nombre. Este es un pequeño tip que a veces funciona. No siempre es así porque a veces las personas no personalizan su perfil de WhatsApp, así que simplemente si es que sí lo tiene personalizado, genial. Bueno, vamos a lo siguiente. El cliente lo que normalmente quiere por WhatsApp, y me ha pasado un montón de veces y a mis clientes les pasa, es precios. Sí, y está bien que el cliente quiera precios porque usualmente el cliente no conoce tu propuesta de valor. Pero si es que tú no le das lo que el cliente quiere de entrada, lo que va a pasar es que muy probablemente no te termine leyendo o no te termine comprando. Luego, cuando tú le das esa información, pero a veces hay marketeros que dicen: tienes que primero venderle la propuesta de valor. No, no está bien primero venderle la propuesta de valor. Porque si el cliente ya llegó a ti, muy probablemente algo de la propuesta de valor ya la tenga en su conocimiento porque vio tu publicidad, porque te contactó por la página web, porque por algún lado te contactó. Así que en este caso es bueno que tú tengas un esquema de precios. Ahora, que sea el esquema de precios final es muy diferente. Entonces tú le puedes decir: mira, y te voy a poner el ejemplo en los negocios de servicios. Tenemos planes desde que atienden a este tipo de personas con estas necesidades para resolverle estos problemas. Sí, algo tan básico como eso, pero la persona quiere hacerse una idea de los precios también. Ahora, esto es importante porque cuando esa persona ya conoce el precio, por última, se clasifica o dice: ok, está dentro de mi presupuesto, no está dentro de mi presupuesto y demás. Entonces te permite tener un filtro inicial también. Ahora, cuando tú le informas solo el precio, está mal también. Tienes que informarle el precio y a continuación la propuesta de valor. Antiguamente era la inversa, era primero la propuesta de valor y el precio, pero hoy en día, donde las cosas se mueven tan rápido, es inmediatamente la información, las personas quieren no perder el tiempo. Entonces, para no perder el tiempo, tú le das la información que la persona quiere y después desglosas la conversación a continuación. Luego, a continuación, las personas quieren saber si tú resuelves o si tú tienes lo que ellas buscan. Ahora, no necesariamente tu producto está afinado a las cosas que ellos necesitan. A veces el cliente no sabe lo que necesita, pero el cliente está buscando algo. Eso que está buscando, tú tienes que responderle la pregunta si tú lo tienes. Me voy a inventar. Tú haces un servicio de consultoría, tienes este tipo de piezas para bicicleta, tienes este tipo de repuestos para el auto. O sea, funciona para todo. Si tú tienes lo que ese cliente está buscando o podrías tener el producto o servicio que resuelva esa necesidad, tienes que decírselo desde el principio. No tratar de endosarle o venderle lo que tú ese rato consideras que tiene, porque el error es no indagar primero. Entonces, respóndele claramente: sí, sí tengo estos servicios, proveemos tales cosas, nuestros precios son de tanto y lo que ofrecemos por esto es tanto, tanto, tanto. Y simplemente así, un mensaje súper corto. Ahí te pongo unos ejemplos a continuación, donde puedes ver ejemplos concretos de conversaciones o mensajes iniciales ganadores. En este tipo de mensajes, como puedes ver a continuación, la conversación se sigue dando porque el mensaje está propiciando lo que el cliente quiere saber
en ese momento. Luego, cuando le has respondido esto, la conversación puede seguir. Ahora, si es que el cliente o el potencial cliente no obtiene esa respuesta, usualmente te dejen visto. Lo que me lleva al último paso. Si eso que tú tienes puede resolver un problema que el cliente tiene, entonces ahí es donde tú tienes que desglosar la propuesta de valor, y por eso te lo pongo todo esto en esta lámina. Significa que el cliente quiere saber cuánto cuesta, saber si tienes o no tienes un producto que él está buscando y saber cómo puedes tú resolver un problema. Entonces, esas tres cosas tú tienes que incorporarlas en tu mensaje inicial. Y eso es clave porque no es tan sencillo. Tienes que desglosarlo, tienes que trabajarlo y tienes que ir con el tiempo afinando el mensaje para que se entienda de la manera en la que tú quieres que se entienda y que le ayude al cliente a responder estas tres cosas. Continuamos. Clave. Esta es la siguiente parte de la conversación. En esta parte de la conversación lo clave es, por eso es que he puesto el título, preguntar algo que el cliente le obligue a continuar la conversación y no dejarla cortada. Entonces, cuando tú ya has respondido las primeras preguntas, ya diste la propuesta de valor, ya le diste el precio, ya le dijiste que sí resuelves todo un problema y lo haces en unas 2 o 3 líneas al principio, lo que debes hacer a continuación es tratar de continuar la conversación. Para continuar esa conversación, yo lo que te recomiendo es no simplemente le preguntes qué te parece lo que ofrecemos, porque la respuesta a qué te parece solo va a ser me parece bien o me parece mal, o simplemente te va a dejar de contestar. ¿Por qué? Porque la pregunta que has hecho no genera una respuesta que continúe la conversación. Al no generar una respuesta que continúe la conversación, lo que estás haciendo es cortando la conversación. Y en WhatsApp la gente no quiere cortar la conversación, sino quiere continuar. Entonces, para tú continuar la conversación, lo que tienes que hacer es hacer una pregunta que le permita a la persona entender o pensar o interiorizar la respuesta y devolverte una respuesta a ti que esté pensada desde sus necesidades o desde sus problemas o desde su experiencia. En este caso, por ejemplo, ¿has trabajado de esta manera antes? ¿O has probado o tienes alguna experiencia con este producto al respecto? Entonces, cuando tú le preguntas eso, le obligas a que el cliente interiorice, a ver, no, sí he trabajado con esto antes, sí he hecho esto y demás, y vuelvo a la conversación. El rato que hago eso, interioricé y estoy devolviendo una respuesta en la cual ya me metí en la conversación. El hacer esto es clave y por eso es que es importante el no olvidar esta parte. Hay muchas personas que de frente, después de la oferta inicial o de la parte inicial, se van directo a la venta, ¿sí? Y es clave primero hacer esta pregunta porque le haces que el cliente se interiorice. Lo cual nos lleva al embudo. Tú tienes que tratar toda conversación como un embudo. ¿Qué es un embudo? Un embudo es básicamente una clasificación de personas o de conversaciones o de etapas de potenciales clientes en donde tú vas filtrando de esas conversaciones cuáles son las que te pueden llegar a comprar. Entonces, acá tú puedes ver el embudo que yo le he dividido de esta manera. Esta es una conversación inicial, después ya has entregado el precio y has dado la clave de la conversación, después y vas a ver el embudo, la siguiente parte que es interesarte por resolver un problema, ya lo vas a ver a continuación, y después venderle. Este es el método AIDA. En el método AIDA significa atracción, interés, deseo, acción. La atracción se da a través de generar esa conversación inicial, eso que yo te había dicho al principio, que le preguntes el nombre, porque ya de por sí el hecho que tú le preguntas el nombre significa que has iniciado una conversación. Luego, ¿cómo generas el interés? El interés se genera dando lo que el cliente quiere saber. En este caso, el cliente quiere usualmente saber el precio. Al lado del precio, tú lo que vas a hacer es darle toda la información adicional. Entonces, es el precio más tu propuesta de valor, porque resuelves algún problema o porque estás generándole esa respuesta que el cliente está buscando, ¿sí? Lo haces en un tema muy resumido, no tiene que ser algo súper largo, y después continúas con la clave de la conversación. ¿Qué es la clave de la conversación? La clave de la conversación es lo que te había dicho antes. Has tenido esta experiencia previa, has hecho tal cosa, o sea, generas esa interiorización. Esta es la segunda parte. Cuando ya lograste esta segunda parte y continúas con la conversación,
Ahora sí tienes que generar el deseo en el cliente. Entonces, para generar el deseo en el cliente, tú tienes que despertar lo que yo llamo los dolores del cliente. ¿Cuáles son los dolores del cliente? Eso depende de que tú muestres interés por resolver su problema. Entonces, cuando un cliente te dice, mira, yo tengo este problema, a mí me pasa esto, y descubrí en internet o me dieron tu contacto o lo que sea que haya pasado para que yo esté en esta conversación, y te empieza a contar sus problemas y tú muestras un interés genuino en resolver esos problemas, es cuando el cliente vas a despertar el deseo en el cliente de trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no hay nada que le guste más a las personas que alguien les ayude a resolver sus problemas. Y si tu producto o servicio puede contribuir a resolver esos problemas, lo que estás haciendo es estás aminorándole un dolor que tiene el cliente. Entonces, cuando tú entiendes el dolor del cliente, tú puedes resolver ese dolor y decir, yo tengo la cura para ese dolor. Normalmente las personas compran productos o servicios porque tienen algún dolor o alguna necesidad o deseo insatisfecho. Entonces, en este caso, tu trabajo es descubrir cuál es ese problema, cuál es esa necesidad, cuál es ese dolor que el cliente tiene y que tu producto o servicio puede resolver. Para esto es clave indagar. ¿Qué es indagar? Es preguntar, preguntar, preguntar y escuchar, escuchar, escuchar. Preguntar una vez y callarse. Preguntar y callarse y dejar que las personas hablen. La clave de estas conversaciones es dejar que el cliente hable o que el cliente te escriba, porque el cliente que te escribe sus problemas es básicamente un cliente que muy probablemente te compre. Porque un cliente que ya te está confesando sus dolores, te está diciendo, ayúdame, porque tengo este problema y necesito resolver mi dolor. Y te he consultado o te he contactado porque necesito esto. Entonces, en este caso, es muy importante que tú aprendas a escuchar y a resolver esos problemas. Esto también te va a permitir a ti cualificar al cliente. ¿Por qué? Porque un cliente que te cuenta qué cosas tiene que resolver, te está diciendo qué servicios necesitas tú prestarle. Y cuando tú entiendes todos los servicios que necesitas prestarle, lo que puedes es ponerle una clasificación y decir, este es un cliente de este tipo de productos, de este tipo de servicios, este es un cliente de tales productos o servicios, y ya le calificas al cliente y ya sabes el valor de vida que puede tener ese cliente a lo largo del tiempo, si es que te llegara a comprar los productos que tú estás proyectando que le podrías ofrecer para resolver sus necesidades. Y por último, la acción. Cuando tú le has presentado tu oferta, el cliente entiende que tú vas a resolver su problema, ahora sí te va a comprar. Entonces, en esta parte no me voy a detener mucho porque te la voy a mostrar a continuación ya el proceso como tal. Y a continuación, aquí te voy a dejar unos tips porque a veces pasa o muchas de las veces sucede que los clientes dejan en visto las conversaciones. Hay clientes que a veces me dicen, pero es que, Cristian, lo que sucede es que cada vez que yo respondo es una perdedera de tiempo porque cada vez me toca estar respondiendo y no me devuelven la respuesta y cosas de ese estilo. Entonces ahí yo les enseño este método y les funciona para cerrar muchas conversaciones o empezar conversaciones nuevas. Pero hay personas que igual te van a dejar en visto. Ojo que te pueden dejar en visto porque se distrajeron, porque les entró una llamada, porque les entraron 5 mensajes de WhatsApp, porque tienen algo que resolver ese momento y de pronto sí son tus potenciales clientes, pero te dejaron en visto ese momento. Entonces, ¿qué tienes que entender? Que esto es normal, va a pasar. Y lo que tienes que hacer es poder gestionar esto de manera proactiva. Entonces, la manera de gestionar esto es, primero que nada, no hacer un seguimiento enviando 20 mensajes si es que no es tu cliente, no es, y no lo va a hacer. Entonces, ahí hay personas que empiezan a manda mensajes todo el tiempo y eso ya es incluso hasta cansón y a veces el cliente los bloquea o genera un rechazo y al final igual no te van a responder. Entonces, lo que tienes que generar es un interés genuino en la persona de responderte, de continuar la conversación. Entonces, para eso, lo que yo te recomiendo es hacer una recuperación sencilla. ¿Cuál es esa recuperación sencilla? Preguntar, ¿todavía estás ahí? O simplemente preguntar por el nombre. Cristian, ¿sí? Cuando tú haces eso, cuando tú le preguntas, ¿todavía estás ahí?
vas a generar dos acciones. La una, que realmente te ignoren y definitivamente no es tu cliente. Y la otra, que digan, uy, tal vez sí debía haberle respondido y no lo hice en este momento. La gente va a querer explicarte por qué todavía no te ha respondido. Porque cuando tú le dices, todavía estás ahí, le dices, yo me quedé esperando. Entonces las personas usualmente que sí establecen una relación contigo o sí piensan que tú podrías ser una solución a sus problemas, lo que te van a decir es, discúlpame, no pude, me atrasé, me entró una llamada, entré una junta, muchas cosas, pero te van a buscar explicar. Y esto es bueno, porque si te buscan explicar significa que muy probablemente te quieran comprar. Y por último, vamos a usar la base de datos para hacer clasificaciones conversacionales para hacer después retargeting. Esta parte es clave y es algo que muchas empresas no ocupan. ¿Qué sucede? Mucha gente te escribe por WhatsApp, te dejan en visto y probablemente sí te dejaron en visto y puede ser que no sean tus clientes, como puede ser que sean los clientes a los cuales no le estás dando mucha atención y probablemente sí te podían comprar. ¿Qué yo recomiendo hacer en este caso? Usar esa base de datos y generar una campaña de retargeting en redes sociales o en Google o en algún otro lugar. Cuando tú generas una base de datos y haces una campaña de retargeting, lo que va a suceder es que va a aparecer tu publicidad con tu producto o tu servicio mostrándose de una manera diferente a cómo te vieron la primera vez. Esto se llama retargeting. El retargeting es perseguirle con publicidad a personas que te han contactado de alguna manera y que por alguna razón tú tienes su contacto, su teléfono, su correo electrónico. Y cuando cargas esta base de datos en Facebook o en el administrador de anuncios de Meta, lo que sucede es que le estás diciendo a Facebook, búscame a estas personas en todo tu ecosistema de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, y muéstrales mi publicidad. Esto lo hacen agencias especializadas de marketing y ads management, pero es algo que te puedo recomendar. Entonces, cuando tú clasificas y dices, acá está todos los que no me compraron, me chatearon o tal cosa, me dejaron en visto, toma, ponle esta base de datos a trabajar. Lo que haces es una campaña de retargeting y las personas que te lleguen de regreso con esa campaña de retargeting las vas a poder identificar fácilmente porque la conversación va a volver a arrancar desde la última vez en donde la dejaste. Entonces, esto es un tip súper importante y que muchas empresas no lo están aplicando en este momento, así que te recomiendo hacer campañas de retargeting con las personas que te han dejado en visto. Y a continuación, esta es la última parte, y aquí te quiero mostrar cómo hay herramientas como un CRM que te pueden permitir hacer todo esto de la clasificación, de descargar la base de datos, de mandar esa información a Facebook, y todo lo hacen de manera más automática. Además, estas plantillas de conversación y demás ya no las hace como tal una persona que tiene que estar enviando como tal, sino las encargas a un robot que automáticamente las haga, que trabaje 24 horas al día y demás. Entonces, lo que yo recomiendo es tener WhatsApp como estrategia para captar clientes y vender. Y después ocupar herramientas automáticas como este CRM, que lo que te permite es potenciar más, es decir, es clasificar mejor la información, es en vez de usar etiquetas, usas etapas, como acá puedes ver que los clientes están clasificados y ya sabes el cliente que se quedó en atracción, el cliente que se quedó en interés, el cliente que está en deseo y el cliente que está ya casi en acción o en acción mismo. Entonces, el tener esta clasificación a ti lo que te permite es tener una visual clara de tu embudo de ventas. Y cuando tú tienes una visual clara de tu embudo de ventas, sabes en dónde poner el foco. Algo que es muy recurrente en las empresas es que no ocupan el WhatsApp con las etiquetas, por ejemplo, o que ocupan las etiquetas para clasificar a sus clientes, pero les es muy difícil tener una visual de todas las conversaciones que van entrando. ¿Por qué? Porque todas esas conversaciones están hacia abajo, listadas un montón de conversaciones, y todo eso no le permite al vendedor o al equipo de ventas entender en qué conversaciones enfocarse o escribir el mensaje proactivo, el mensaje que te decía antes, todavía estás ahí. ¿Por qué? Porque de pronto esa conversación se quedó sepultada en 200 chats entrantes o en 100 chats entrantes que van clasificándose, pero van subiendo. Entonces, como van subiendo, ese chat de seguimiento termina quedando abajo y a veces queda en el olvido.
Ahí es donde un sistema automático te permite no olvidar esas cosas, porque tú podrías programar un CRM para que te diga, mira, recuérdame, si la persona no me ha respondido en 2 días, mándale este mensaje. Y eso va a ser automático. Entonces, cuando tú haces las cosas con un sistema automático, no te permite irte por otro lado. Y eso es súper importante en un sistema de ventas conversacionales, porque muchas de las veces llegan demasiadas conversaciones y demasiados chats. Y WhatsApp ordena todo hacia abajo y no te permite entender o clasificar las cosas de una manera mucho más visual. Está bien que tenemos las etiquetas, pero no es solo etiquetas. Se trata de mandar el mensaje, de automatizar la respuesta, de tener tareas de recordación y cosas que en este caso un CRM sí te las permite. Estas son cosas que tú puedes ocupar para mejorar tus ventas usando WhatsApp como herramienta y usando herramientas adicionales como por ejemplo el CRM para poder vender más. Así que bueno, espero que estos consejos te hayan servido, que te haya gustado mucho esta masterclass y que sobre todo si es que tienes preguntas o quisieras potenciar tu negocio con ventas por WhatsApp, me contactes.